Aquí estamos nuevamente para mirar, para hablar, para decidir sobre las técnicas de conteo y en las técnicas de conteo el arte de cuantificar todo aquello que sea posible, ¿no? Un manual de diagnóstico para dominar lo que es la combinatoria, las permutaciones, las variaciones. Entonces tenemos que recordar que las permutaciones de n elementos es igual a n factorial. Si vamos a utilizar las variaciones, entonces usamos la fórmula variaciones de n con k, n factorial sobre n menos k factorial. Si estamos usando combinaciones, usamos la fórmula combinatoria de n con k igual a n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Ese tipo de elementos nos hacen posible contar lo incontable, sin contar, y por supuesto, uno por uno. En probabilidad, en estadística, pues cuando nos encontramos con este tipo de elementos, el mayor desafío no es calcular el porcentaje final, sino poder determinar el universo total de resultados posibles, ¿cierto? Estas técnicas lo pueden hacer posible. ¿Cuántos son el universo? ¿Cuántas formas, cuántas combinaciones, cuántas posibilidades tengo? Ese tipo de elementos lo encontramos acá en esto que se denominan las técnicas de conteo. Y tienen cada una de ellas sus características para evitar el reconteo y de pronto el excesivo o el doble conteo en algunas ocasiones. Acá tenemos unos ejemplos en particular. Tenemos, por ejemplo, cuando se habla de combinaciones de seguridad, hablamos de una combinatoria de n con r, no importa el orden acá, n factorial sobre r factorial sobre n menos r factorial. Cuando estamos hablando de loterías, entonces cuando hablamos de una lotería, aquellos sorteos al azar que se pueden dar, puede ser una variación, en un problema de variaciones en las que estamos mirando posibles casos particulares. O cuando hablamos de una logística o ordenamiento que vamos a sentar unas personas en una mesa circular, podemos estar hablando de una permutación. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos factores nos permiten a nosotros encontrar cuántos son los elementos que vamos a poder determinar en un universo muy grande, en un universo de conteo, donde son atajos lógicos para evitar el recuento manual excesivo. Si nos pusiéramos a contar uno por uno, pues encontraríamos que tienen demasiados elementos y encontraríamos un conjunto universal muy amplio para estos casos. Bien, entonces, el ladrillo fundamental, la base fundamental de estas técnicas de conteo es la función de factorial. Cuando hablamos de un factorial, recuerden que hablamos de un número. Por ejemplo, si yo hablo de 5 factorial, en esta escalerita que tenemos acá, nos encontramos con 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese resultado de la multiplicación de los 5 primeros números es la que me permite a mí calcular 5 factorial, y ese 5 factorial me va a poder determinar que es 120. Entonces, si yo multiplico 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso me va a encontrar o me va a dar como resultado 120 en esta técnica de conteo. De tal forma que si hablamos del factorial, que es una función matemática que vamos a utilizar, que vamos a tener en cuenta acá en nuestros conceptos de combinatorias, pues la definición de factorial es muy clara, ¿no? La definición de n factorial dice que es el producto de los n primeros números naturales. Eso debemos tenerlo en cuenta, y acá en el caso particular de 5 factorial podemos encontrar que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ese elemento matemático es el que me va a permitir a mí usar funciones como las permutaciones, como las combinaciones, esas técnicas de conteo, esos modelos matemáticos que están aplicados a la estadística para poder encontrar combinaciones. Hay una propiedad que se denomina la propiedad de la reducción, y es que si yo tengo n factorial, yo lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial, ¿cierto? En este caso diríamos que si yo, por ejemplo, tengo 7 factorial, pues 7 factorial lo puedo escribir como 7 por 6 factorial. Recuerde que 6 factorial pues viene siendo 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso hace que entonces 7 factorial me quede este 7, y de aquí en adelante me vaya a quedar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que hace que yo pueda en algunas ocasiones reducir la expresión o simplificar la expresión para que pueda encontrar pues operaciones matemáticas con el factorial que a veces se hacen más sencillas de resolver, más sencillas de contar.
Hay una definición que es muy importante tenerla en cuenta y es que cero factorial siempre nos va a dar como resultado uno. De la misma manera, si usted va a encontrar, por ejemplo, 1 factorial, también le va a dar como resultado 1. Entonces, el ladrillo, la escala, el cimiento fundamental de acá de las combinaciones y las permutaciones y las variaciones va a ser esta función, que es conocida como la función de la combinatoria. No nos olvidemos que esta función de la combinatoria es una función que podemos tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estas propiedades fundamentales y que tienen que ver con las combinatorias. Entonces, las dos reglas de oro en este razonamiento lógico que nosotros estamos haciendo, en este razonamiento de conteo que estamos haciendo. Acá nos encontramos con una I, que es el principio multiplicativo, siempre que en lógica matemática y en estadística y en técnicos de conteo nosotros nos encontremos con un enunciado de una I, podemos usar el principio multiplicativo o lo que denominamos como en las técnicas de conteo el principio de la multiplicación. Si usted aplica esta técnica de conteo, que es muy importante para todos, usted va a encontrar que haya en un universo, puede hallar diversos elementos que se pueden complementar y que pueden hallar un resultado de posibilidades. Por ejemplo, dice acá, tengo 3 camisas, o de cuántas maneras posibles es, cuántas posibilidades tenemos de combinar, digamos que un look de una persona, una pinta de una persona, si tiene 3 camisas, si tiene 5 pantalones y si tiene 4 corbatas, ¿cierto? Entonces miramos, el universo total va a ser la multiplicación de las posibilidades que tenemos. Tenemos 3 camisas, 5 pantalones, 4 corbatas. Multiplicamos 3 por 5, 15, por 4 nos daría 60 combinaciones simultáneas que podemos hacer diferentes con esos 3 elementos. Eso cuando tenemos una I, que tiene que ver con principio de multiplicación. Entonces, el principio multiplicativo lo encontramos cuando tenemos esa I. Por ejemplo, para ponerme 3 camisas y 5 pantalones y 4 corbatas, entonces lo que nosotros podemos hacer es el principio multiplicativo en esta ley que nos plantea de esa manera, de esa forma, determinar cuándo tenemos o cuántas posibles combinaciones lo vamos a tener. Entonces esto que está aquí arribita, que dice principio multiplicativo, donde encontramos una I y una O, esos elementos los podemos tener en cuenta a la hora de hacer el principio multiplicativo. Otra cosa es el principio aditivo. Si hablamos del principio aditivo, pues es algo muy diferente. En el principio aditivo encontramos una O lógica, y esa O me determina a mí que debo por aparte encontrar cuántas combinaciones, cuántas posibilidades tengo y al final sumar ese total de posibilidades que encontré por aparte para encontrar el universo total, o sea, las alternativas totales que yo voy a poder tener en un ejemplo. Por ejemplo, en este caso particular, acá tenemos, de la marca A existen 2 modelos y 3 colores. De la marca A, ¿no? Eso se mira como un caso aparte, 2 modelos y 3 colores. Si yo multiplico 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Pero a mí me están diciendo, ¿cuánto puede elegir, de cuántas maneras puede elegir de la marca A o de la marca B? Entonces ese O me está indicando que yo debo hacer una suma de las dos. Entonces miro la marca B. La marca B tiene 4 modelos y 5 colores. Entonces, por 4 entonces me va a dar 20. ¿Eso qué quiere decir? Que de la marca A hay 6 posibilidades, de la marca B hay 20 posibilidades. Si yo quiero mirar el cálculo de excluyentes, cuánto puedo obtener en total de la marca A o de la marca B, entonces sumo las posibilidades. 6 más 20 me da 26 alternativas totales, y a esto es lo que nosotros llamamos como el principio aditivo. Entonces tenemos el principio de la multiplicación y el principio aditivo o el principio de la suma cuando estamos trabajando con las técnicas de conteo. Muy importante que eso lo tengamos en cuenta, muy importante porque nos permite a nosotros encontrar elementos que estamos buscando en un espacio de soluciones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Bien, entonces vamos a continuar con esta parte que nos lleva al filtro del diagnóstico universal. Decíamos que aquí no es importante o el verdadero desafío no es que usted aplique una fórmula. Aquí
La fórmula es un medio para que usted pueda encontrar una solución. Pero lo más importante aquí es saber cuál fórmula usar. Y si yo debo saber cuál fórmula usar, pues debo mirar qué componentes, qué características, qué me predomina a mí cuando estoy usando una técnica de conteo. Entonces, cuando usted tenga un problema de conteo, sea el problema que sea, tiene que someterlo a un filtro. Recordemos que un filtro es como esa capacidad que uno tiene de sacar como lo importante, de eliminar los distractores y de concentrarse en lo que debe concentrarse para encontrar los elementos. Entonces, vamos a mirar acá en la pantalla y ustedes me van a decir cuáles son las 3 preguntas, las van a leer en qué debemos aplicar para los filtros. Leamos las preguntas en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, esas tres preguntas son las que siempre nos debemos hacer. Primera pregunta, ¿se utilizan todos los elementos del conjunto? Y la palabra todos está en mayúscula y en negrita. Todos los elementos del conjunto. Entonces yo debo determinar, ¿será que voy a usarlos todos? ¿O será que voy a usar una parte de los elementos del conjunto para hacer esas posibilidades? Segunda pregunta, ¿importa el orden de colocación? ¿Importa el orden en que yo pueda mirar cómo van esas combinaciones, esas permutaciones, esas posibilidades que tengo? Y la tercera, ¿se pueden repetir los elementos? ¿Yo puedo repetir elementos o esos elementos tienen que ser los mismos? 3 diagnósticos, 3 preguntas, filtro, para que usted pueda mirar si la combinación, la estructuración de esas 3 preguntas le puede decir, mire, usted tiene que irse por una variación, usted tiene que irse por una permutación, o eso es una combinación, o aquí aplique el principio del multiplicativo, o aplique el principio de la adición, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de elementos y estas 3 preguntas son fundamentales a la hora, al momento de nosotros tener que hacer, al momento de nosotros tener que encontrar en un universo total las combinaciones. Entonces, si es claro estas preguntas que usted se hace, miremos. ¿Qué pasa cuando hablamos de permutaciones? Entonces aquí ya entramos a hablar de un elemento muy importante que es las permutaciones. Vamos a permitirnos mirar, analizar lo que está ahí en la pantalla para ver qué implicación tiene, qué es importante para nosotros cuando hablamos de las permutaciones. Tomemos este minutico para analizar y para mirar esos 2 ejemplos que tenemos ahí de permutación simple y permutación circular. Son 2 ejemplos que nos van permitiendo a nosotros encontrar las características, ¿no? Los elementos de una permutación. Bien, entonces miremos. La permutación simple, cuando usamos permutación simple vamos a usar esta fórmula. P paréntesis n, recuerde que n es el número de elementos que si usted tiene en el universo, en ese conjunto, es igual a n factorial, ¿sí? Cuando los usa todos. Permutación simple, uso n factorial cuando estoy usando todos los elementos. ¿Listo? Acá hay un ejemplo. Con las letras de la palabra genial, ¿cuántas palabras con o sin sentido yo puedo elaborar? Miremos que en las letras de la palabra genial no se repite ninguna. Entonces todas son únicas y son 6 letras. Entonces si yo voy a calcular con o sin sentido, aquí hay algunos ejemplos de esas palabras que yo puedo calcular, me va a quedar que P de 6, que es igual a 6 factorial, voy a tener como total 720 palabras posibles, ¿sí? Eso lo debemos tener en cuenta cuando hablamos de una permutación simple. Estoy usando todos los elementos. Ahora aquí, en la parte derecha de la pantalla, permutación circular. Entonces tengo una permutación, este 0 significa ser circular, permutación circular de n elementos, ¿sí? Y eso, cuando estoy en una permutación circular, uso la fórmula a n le resto 1, n menos 1 factorial.
Ya miramos cómo se calcula el factorial de un número. Por ejemplo, si yo tengo 5 sillas y voy a sentar 5 personas, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse esas 5 personas en 5 asientos o en 5 sillas? Aquí la clave es dejar un asiento fijo. Si yo dejo un asiento fijo, evito contar la misma rotación y para ello pues dejo fijo una, anclo una persona y roto las otras demás. Esas demás sería n-1. Entonces, para este caso, ¿de cuántas formas distintas puedo sentar 5 personas? Sería permutación circular de 5, que sería 5 menos 1 factorial, y eso me va a dar como resultado 4 factorial, y tenemos 4 factorial, pues es 4 por 3, que es 12 por 2, que es 24 por 1, 24 maneras diferentes. Entonces aquí tenemos una permutación simple y una permutación circular. Elementos importantes para tener en cuenta. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes hasta ahí? Bueno, vamos a continuar entonces eliminando el ruido. Permutaciones con repetición. Bueno, profe, usted ya me habló cuando no se repiten. ¿Y qué pasa cuando hay algunos elementos que se repiten? Por ejemplo, acá tenemos letras de la palabra moraleja. Esta palabra, si combinamos todas las letras de la palabra moraleja, nos damos cuenta que hay la A, se repite 2 veces, ¿cierto? Entonces, si combinamos las dos A, la palabra sigue siendo la misma. Entonces, debemos dividir en el total de las permutaciones los elementos repetidos para eliminar los duplicados, para eliminar nuevamente que los contemos 2 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmula aplicamos acá? PR es permutaciones con repetición de n elementos, es igual a n factorial, estoy usando todos los elementos, ¿sí? Que estamos usando todos los elementos, n factorial, que es la misma fórmula de usar todos los elementos. Pero, aquí viene un pero, está dividido entre a factorial por b factorial por puntos suspensivos por r factorial. O sea, por aquellos elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí se repite la A. Y entonces como se repite la A se repite 2 veces. Entonces tendría que coger las 8 letras, que es 8 factorial, y dividirla entre la que se repite. Se repite solamente la A, entonces lo divido entre 2 factorial. Esos son elementos a tener en cuenta a la hora de encontrar una permutación con repetición. ¿Se repiten los elementos aquí? Sí, la respuesta es sí, se repiten los elementos, ¿cierto? Hay elementos repetidos, entonces evito contarlos 2 veces. Entonces uso esta fórmula. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Tengo las letras de la palabra moraleja. ¿Cuántas palabras con o sin sentido puedo escribir con las letras de la palabra moraleja? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. 8 factorial, n vale 8, n factorial. Y abajo la única palabra o la única letra que está repetida es la A. La A se repite 2 veces, por eso divido el total entre 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces se calcula 8 factorial, que es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3. Lo otro no lo hago porque lo puedo simplificar con 2. Y eso me va a dar 20.160 palabras, ¿cierto? Distintas. Acá recordemos 2 factorial son las 2 letras A que se repiten. Si se hubiera repetido 2 veces la R, entonces por 2 factorial, por otro 2 factorial. Si se repite la L, la R y la A, entonces por 2, por 3, el número de veces en que se repitan, aquí dice que pueden ser varios los elementos que se pueden repetir. Listo, entonces tenemos una permutación con repetición cuando vayamos a manejar esta técnica de conteo. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes hasta acá. Bien, entonces vamos a seguir con esta parte, siguiendo acá nuestro diálogo de las técnicas de conteo. Llegamos a un terreno que se llaman las variaciones, seleccionando subgrupos con jerarquía. Para ustedes, ¿qué significa la palabra jerarquía? A ver, ¿quién me dice que es una jerarquía?
Exacto, muy bien, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, un presidente, un secretario, un tesorero, ahí hay jerarquía porque todos no cumplen las mismas funciones. Son funciones diferentes de cada uno de los integrantes, por ejemplo, de una mesa directiva. Y aquí arribita, parte superior derecha, dice en naranja, todos los elementos no. ¿Ingresan todos los elementos? No. ¿Cierto? ¿Importa el orden? Sí. ¿Ingresan todos los elementos? No. O sea que R es menor que N. O sea que yo voy a escoger solo R elementos de N, que es un total. ¿Importa el orden? Sí, acá importa el orden porque no es lo mismo ser presidente que ser secretario. Entonces, cuando usted habla de variaciones, es cuando el orden importa y cuando usted no está tomando la totalidad de los elementos de un grupo que usted tiene. Va a tomar algunos de ellos, no los va a tomar todos, porque si los va a tomar todos, entonces usted se está ubicando en otra cosa que se llama ¿una qué? Una permutación. Yo puedo estar en permutación cuando los tomo todo en una simple o en una permutación circular, o puedo estar en permutaciones cuando hay repeticiones. Pero si yo no los estoy tomando todos los elementos, entonces estoy usando una variación, que es un caso particular de las permutaciones. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula que utilizamos? Variación de n con r. N es el total de la población y R es el número de personas que yo voy a elegir o el número de elementos que yo voy a tomar del conjunto que tengo de esa variación. Y eso me va a dar como resultado n factorial, como fórmula n factorial sobre n menos r factorial. Y fijémonos acá en algo, nuevamente el factorial vuelve a ser protagonista, vuelve a ser elemento importante para nosotros en este mundo de las variaciones. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que revisar, hay que mirar. Cuando yo hablo de técnicas de conteo, estamos hablando de elementos que se constituyen para nosotros en parte fundamental de lo que nosotros encontramos a diario y siempre, que son las posibilidades. En este mundo de contar lo incontable, que es lo que nos plantean. Acá hay un ejemplo, dice, elegir de cuántas formas posibles podemos elegir una directiva de 3 cargos desde un grupo de 10 personas. Ser presidente no es lo mismo que ser tesorero. Entonces acá entran todos los elementos. No, ¿por qué, profe? Porque vamos a escoger solo 3. El secretario, el presidente y el tesorero, ¿cierto? ¿De un grupo de cuántos? De un grupo de 10. Entonces aplicamos la variación de 10 con 3 y eso nos da n factorial. Como n vale 10, nos queda 10 factorial sobre n menos r. 10 menos 3 me da 7 factorial. Y ojo acá porque usted puede simplificar 7 factorial. Acuérdese que 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero 7 factorial es la multiplicación del 7 hacia atrás. Entonces esas multiplicaciones del 7 hacia atrás usted la puede eliminar con 7 factorial que está acá en la parte del denominador. Eso hace que solamente tenga que hacer 10 por 9 por 8. 10 por 9, 90 por 8, 720 maneras diferentes en que yo puedo elegir esa junta directiva de un total de 10 personas para elegir para 3 cargos. Entonces acá cobra importancia ¿qué? Que no estamos tomando todos los elementos. Que sí es importante el orden, sí. Entonces, cuando eso ocurre, estamos hablando de una variación. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes hasta acá? Ok, entonces vámonos ahora con variaciones con repetición. Códigos y combinaciones. ¿Se repiten los elementos? Sí. Códigos y combinaciones libres. Podemos repetir elementos. Cuando, por ejemplo, en esas maletas de viaje, o en esos candados que venden ahora con claves, usted le coloca la clave ¿para qué? Para que no le abran la maleta. Para que usted pueda tener sus elementos custodiados y no se le extravíe nada de ahí de la maleta. Cuando eso ocurre, cuando usted puede repetir elementos, pues estamos hablando de BR, variaciones con repetición. De un conjunto de n elementos, no los voy a coger todos, solamente voy a usar R, o sea, voy a usar más poquitos que los que tengo en el universo. Entonces uso la fórmula n elevado a la r. Ojo, n elevado a la r, n elevado a la r. ¿Quién es n? El total de los elementos. ¿Quién es r? ¿Cuántos elementos voy a elegir? Muy bien. Entonces acá tenemos crear un número
o de cuántas formas posibles puedo crear un número de 3 dígitos usando los números del 1 al 6. Al poder repetir, o sea, el enunciado termina ahí, ¿cuántas formas? Voy a usar 3 dígitos, números del 1 al 6 solamente. Entonces, para resolver eso, al poder repetir el mismo dígito, porque yo puedo tener, como está acá en la parte gráfica, 2, 2, 2, o sea, puedo repetir el mismo dígito en cada ranura, las posibilidades no disminuyen. ¿Listo? Entonces vamos a tener una variación con repetición. ¿Cuántas formas? Tengo 6 posibilidades. ¿Por qué? Porque me están diciendo que n vale 6. ¿Por qué? Porque son los dígitos del 1 al 6. Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿cierto? Y de esos 6, r es 3. ¿Por qué? Porque esa combinación de ese candado solamente lleva 3 números. Entonces me queda 6 elevado a la 3. Pero usted sabe que 6 elevado a la 3 es 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36 y 36 por 6 me da como resultado 216 números diferentes que puedo usar para esa variación con repetición cuando tengo esta combinación de códigos, de posibles, de posibilidades, de una caja fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podemos encontrar y debemos tener en cuenta es que aquí estamos usando no todos los elementos, pero que podemos repetir. ¿Se repiten los elementos? Sí, sí. Acá se pueden repetir los elementos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bien, vamos a continuar entonces con las combinaciones. En las combinaciones sucede algo. El grupo final es lo único que importa. O sea, no me importa si me escogieron a mí en el comité de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, pero lo importante es que me escogieron. ¿Entran todos los elementos? No. ¿Importa el orden? Tampoco. Acá no importa que entren todos los elementos, hablamos de una combinación, no importa que entren todos los elementos y no es importante ni tampoco es relevante el orden. Entonces, acá tenemos Luisa, María y Pedro. Es lo mismo que Pedro, María y Luisa, ¿cierto? Hay 3 y hay 3. O sea, no importa, aquí escogieron 3 y aquí escogieron 3. Lo mismo es 3, aunque acá nos cambiaron un integrante, ¿cierto? Pero es el mismo número de elementos. Cuando nosotros encontramos que se están escogiendo las mismas 3 personas, usamos una combinación de n con r. ¿Qué es lo importante acá? Saber aplicar que acá el orden no es importante y que no entran todos los elementos tampoco. Entonces la combinatoria de n con r es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Acá hay un ejemplo importante. Por ejemplo, nos piden de cuántas formas distintas podemos formar o integrar un grupo de 3 estudiantes a partir de una clase de 10, ¿cierto? Entonces, el n es 10, tengo 10 estudiantes. Los voy a seleccionar, voy a formar un grupo de 3 estudiantes. ¿De cuántas formas distintas yo puedo formar esos grupos? Entonces, ¿entran todos los elementos? No, porque de 10 voy a escoger 3. Se repiten, el orden es importante, no, acá no hablamos todavía de repetición. El orden es importante, no, entran todos los elementos, tampoco. Entonces hago una combinación de 10 con 3. Y esa combinatoria de 10 con 3 me da como resultado n factorial, n vale 10, 10 factorial sobre n menos r. Si yo hago 10 menos 3 me da 7 factorial por r factorial, r vale 3, 3 factorial. Acá es importante que usted simplifique. Por ejemplo, usted va a poder simplificar lo de arriba, 10 factorial, va a poder eliminar, va a poder quitar todo lo que es de 7 para atrás, 7 por 9, por 8, por tal, ¿sí? Con este 7 factorial. Y le va a quedar solo 10 por 9 por 8, pero ese 9 también lo puede simplificar con 3 factorial, ¿sí? Entonces, o multiplica 10 por 9 por 8, que es 720, y lo divide entre 6, que es 3 factorial. 720 dividido entre 6 nos va a dar como resultado 120 grupos diferentes. Entonces, en esta combinación, donde el orden no es importante, donde estamos buscando o estamos encontrando elementos, donde no es importante que entren todos los elementos. ¿Listo? 120. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Es clara la forma como puedo simplificar para evitar tanta operación acá en una permutación? ¿Sí o no? ¿Preguntas?
Bien, continuemos entonces en este mundo de la combinatoria. Combinaciones con repetición. Ahora, ¿qué pasa si yo puedo tener repetición? Si hay elementos que se repiten. Abundancia de opciones. Voy a tener más opciones porque voy a poder repetir, ¿cierto? Entonces tengo la siguiente fórmula. Combinaciones con repetición de n con r. Vamos a utilizar, en estos casos se usa la fórmula n más r menos 1 factorial dividido entre n menos 1 factorial por r factorial. Esa fórmula úsela siempre, siempre que usted tenga combinaciones con repetición. Claro, va a tener un poquito más de opciones. Se repiten los elementos, se pueden repetir los elementos, ¿cierto? Entonces acá tenemos elegir 3 botellas teniendo 4 variedades. Entonces yo sé que voy a hacer o que voy a aplicar una combinación con repetición, porque se están repitiendo algunos elementos o se pueden repetir los elementos. Voy a elegir 3 botellas teniendo como resultado 4. Eso quiere decir que yo puedo elegir la botella A, otra vez la botella A y otra vez la botella A. O yo puedo elegir la botella A, otra vez la botella A y la botella B. Ahí estoy repitiendo elementos. O puedo elegir la A, la B y la C, ¿cierto? O sea, totalmente diferente. O puedo elegir que todas sean la botella C o que todas sean las 3 sean la botella D, etc. Para evitar eso y hacer un cálculo óptimo oportuno de las posibilidades que a nosotros se nos presentan, tenemos la combinación con repetición de 4 con 3. 4 botellas diferentes de las cuales voy a elegir 3, ¿cierto? 4 con 3. Entonces eso me va a dar 4 con 3, n más r, n es 4, r es 3. Hay que aclarar eso, ¿no? N vale 4, r vale 3. ¿Por qué? Porque n es la totalidad de las botellas que tengo. R es cuántas botellas voy a elegir de esa totalidad que tengo. Entonces me queda 4 más 3 da 7, menos 1 da 6, 6 factorial. Por eso acá encontramos en el numerador 6 factorial. Y abajo tenemos n menos 1. Recuerde que n vale 4, menos 1 vale 3, 3 factorial. Entonces me queda 3 factorial. Y abajo también tengo 3 factorial. ¿Cómo podemos nosotros simplificar esa expresión que tenemos ahí para poder encontrar que eso es igual a 20? A ver, alguien que en el tablero nos explique cómo se puede simplificar esa expresión que tenemos ahí. 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Simplifíquenla para poder hallar el resultado. Bueno, muy bien. Así es. De esa manera se puede simplificar. Entonces tenemos como resultado 20 formas diferentes. Y a esto es lo que llamamos combinaciones con repetición. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Ok, entonces vamos a seguir con esta parte interesante de las técnicas de conteo. Y este cuadro sí que se vuelve importante. Esta es una herramienta fundamental para identificar qué es lo que yo voy a usar, cuál es la fórmula que voy a usar. Esta matriz de clasificación se convierte en algo muy importante para cuando usted esté resolviendo ejercicios de técnicas de conteo, pueda mirar, pueda descifrar y pueda obtener la técnica de conteo más adecuada. Ojo con eso, la más adecuada para que usted pueda encontrar el número de formas, el número de elementos, el número de permutaciones, ya sea variaciones o ya sea combinaciones. Entonces, en esta matriz tenemos una columna donde está la categoría, una segunda columna donde dice utilizas todos los elementos, otra columna donde dice influye el orden y otra columna donde dice fórmula base, ¿cierto? Bien, ¿eso a qué me lleva? A que si yo tengo una permutación, en una permutación, ¿utiliza todos los elementos? Sí. ¿Influye el orden? Sí. ¿Cuál es la fórmula que uso? N factorial. ¿Por qué? Porque estoy usando todos los elementos y el orden es importante. Si voy en una variación, ¿la variación utiliza todos los elementos? No. ¿Influye el orden? Sí. ¿Qué uso? N factorial como fórmula sobre n menos r factorial. Y en una combinación, ¿utiliza todos los elementos? No. ¿Influye el orden? No. Fórmula que uso, n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Por supuesto
que podemos tener variaciones con repetición y podemos tener combinaciones con repetición, que no están acá, pero esta es una matriz de clasificación de esa primera clasificación primaria que le hacemos a las técnicas de conteo para cuando vamos a resolver este tipo de opciones que nos muestran acá en este cuadro. Entonces, antes de calcular, clasifique, identifique cuál es la herramienta que va a usar, cuáles las características que presenta cada una de ellas para que pueda determinar el universo, la fase, la técnica de conteo adecuada. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Bueno, una vez ya nos hemos entrado ahí, entonces aquí aparece el árbol de rutas o el mapa diagnóstico. Este mapa mental que nos presentan acá es muy importante, porque este mapa mental es como la ruta de navegación que usted va a seguir cada vez que tenga una técnica de conteo y cada vez que vaya a resolver un problema de técnicas de conteo. Entonces, en un problema de conteo, pregúntese, ¿influye el orden? Si la respuesta es sí, entonces vámonos por la parte izquierda de su pantalla. Divida la pantalla en dos y nos vamos acá. Sí influye el orden. La siguiente pregunta que tiene que hacerse es, ¿se usan todos los elementos? Si la respuesta es no, entonces usted se ubica en una variación. Ya está ubicado en una variación, ya sabe que influye el orden, que no va a usar todos los elementos, que es una variación, entonces se tiene que hacer una tercera pregunta. ¿Se repiten esos elementos? Si la respuesta es sí, usted está calculando una variación con repetición de n con r y aplica esta fórmula de variaciones con repetición. Pero si se repiten los elementos y usted dice que no y está ubicado en una variación, entonces usa la fórmula de la variación sin repetición de n con r, ¿cierto? Pero si usted dice, ¿influye el orden? Sí. ¿Se usan todos los elementos? Sí. Entonces estamos ubicados acá en la parte azul y es una permutación, cuando el orden es importante y cuando va a usar todos los elementos. ¿Se repiten los elementos? Sí. Entonces usa una permutación con repetición de n elementos. No, no se repiten todos los elementos. Entonces usa una permutación simple. ¿Listo? Y eso nos va ubicando, eso nos va aterrizando a nosotros en lo que nosotros podemos entender como la ruta, el diagnóstico, el mapa que me ubica una ruta es eso, hacia dónde quiero ir. Ahora bien, pero si en ese problema de conteo usted dice, ¿influye el orden? Usted dice, no, no es importante el orden para el problema que estoy resolviendo. Entonces usted está ubicado en una combinación. Esa combinación lo lleva a una pregunta. ¿Se repiten los elementos de la combinación? ¿De tu combinación se repiten los elementos? Si la respuesta es sí, usa la fórmula combinaciones con repetición de n con r. Pero si usted dice no, no se repiten los elementos, es una combinación normal de n con r elementos. Qué genial este mapa, esta ruta, porque a nosotros nos ubica en las características, en las fórmulas, en los elementos, en las preguntas fundamentales que nosotros nos debemos hacer cuando estamos resolviendo un problema de técnicas de conteo. Muy adecuado para que lo tengamos en cuenta. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes hasta acá? Bueno, es importante para nosotros todos estos elementos, porque en la medida que encontremos esos elementos, podemos encontrar lo que llamamos tácticas avanzadas para restricciones, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones, en algunos momentos, nosotros vamos a encontrar que hay restricciones o hay condiciones que permiten que el problema varíe, que permite que el problema sea otro. Vamos a mirar por un instante ahí en lo que tenemos en la pantalla esos dos elementos para después entrar a reestructurar y a poder observar cuáles pueden ser las diferencias o qué tienen de diferente esos ejemplos a los que ya hemos visto. Bien, entonces dice la entidad agrupada, el bloque. Dice acá, si dos elementos deben estar juntos, trátalos como un solo cuerpo. Entonces vamos a mirar acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos.
Estoy hablando de la parte izquierda de su pantalla. Esos 7 cuadritos indica que tenemos 7 personas para sentar en una mesa. Posiblemente una mesa de una junta directiva la vamos a sentar ahí. No nos dicen que es una mesa circular ni nada de eso. Una mesa. Listo, pero con una condición. Aquí la restricción es, aquí existe una restricción, y es que el presidente y el secretario deben estar siempre juntos. ¿Listo? Presidente y secretario, ellos son, mejor dicho, inseparables. Entonces, como tienen que estar juntos acá, esto se encierra como un solo universo. ¿Sí? Trátelo como un solo cuerpo, como una sola condición. Entonces, en vez de tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? En vez de tener 7 elementos, acá tengo 7. En vez de tener 7 elementos, los vamos a contar como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Vamos a trabajar sobre 8. Vamos a trabajar que inicialmente hay 8, ¿no? Porque acá en el enunciado dice, 2 elementos deben estar juntos, trátalos como un solo cuerpo. 8 elementos se convierten en 7. Entonces vamos a partir de que hay otro cuadrito acá y hay 8 personas. Esas 8 personas se van a sentar en una mesa, pero con la condición de que el presidente y el secretario deben estar unidos, deben estar juntos, ¿cierto? Eso implica que usted trate a esos dos como uno solo y entonces le van a quedar que de 8 elementos usted va a pasar a 7. Este que se cuenta como uno solo, pero para cuando usted vaya a hallar las permutaciones, porque está usando todos los elementos, usted multiplica sus permutaciones internas, o sea, entre ellos, entre el presidente y el secretario, pueden haber 2 combinaciones. Puede ser que el presidente esté a la izquierda y el secretario a la derecha, o al contrario, el secretario a la izquierda y el presidente a la derecha. Eso me dice que entre ellos internamente, en esta burbuja que están ellos dos, hay 2 posibles combinaciones. Entonces, como me quedan 7 entes, 7 espacios, 7 casos, 7 cuadritos, 7 rejillas, eso implica que es 7 factorial. Pero lo debo multiplicar al resultado de 7 factorial por 2 factorial, que es la combinación de estas 2 entes que están acá, que puedo tener 2 formas distintas. Si hubiesen 13 acá sentados, ¿cierto? Que no se pudieran separar, multiplico por 3 factorial. Y si hay 4, multiplico por 4 factorial. Y si son 5, multiplico por 5 factorial. ¿Listo? Primera restricción, cuando trabajamos así bloques, cuando trabajamos este tipo de elementos, cuando trabajamos este tipo de casos. Ahora, parte derecha de su pantalla, resta de casos, diagonales. Entonces acá tenemos una figura geométrica. ¿Cómo se llama ese polígono que está ahí? Muy bien. ¿Un qué? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono. Entonces dice, ¿cuántas diagonales, ojo con esta pregunta, cuántas diagonales es posible trazar en un pentágono regular? ¿Listo? Diagonales. ¿Qué es una diagonal? A ver, alguien que me diga qué es una diagonal. Muy bien, una diagonal es eso, ¿no? Es la unión de 2 vértices no consecutivos. Por ejemplo, yo voy a unir este vértice con este, trabajo una diagonal. Este vértice con este, trabajo una diagonal. Como están graficadas ahí, me forman internamente pues todas esas diagonales una estrella. Entonces aquí es en un pentágono regular, ¿cuántas diagonales yo puedo trazar? Para hallar las diagonales, calcule todas las uniones de 2 puntos. Ah, ¿por qué? Porque cuando usted va a hallar una diagonal, usted une 2 puntos o 2 vértices no consecutivos, ¿sí? ¿Cuántos puntos hay? Pues cuente cuántos vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a hacer una combinatoria porque no me interesa el orden. Yo puedo arrancar del vértice A y llegar a B, o de B y llegar a A y en la misma diagonal. Entonces no es importante, no es relevante acá el orden y no va a tomar todos los elementos. ¿Listo? Entonces tengo 5 con 2 y eso es igual a 10. Y luego réstale los bordes que no son diagonales. 10 menos 5, que es 5. Ojo, la combinatoria de 5 con 2 se da porque usted puede encontrar en estos elementos, en esto que tenemos acá, usted puede encontrar elementos que se convierten
en la combinatoria de 5 con 2, ¿cierto? Desarrollemos acá la combinatoria de 5 con 2. A ver, desarrollen ustedes la combinatoria. Vamos a esperar un momento para ver si les da 10. Bien, muy bien. Entonces ahí comprobamos que hay 10. Pero hay que restarle los bordes que no son diagonales. Por ejemplo, si yo trazo esta diagonal, este borde entre estos dos vértices, o entre estos dos, o entre estos dos, estos dos, estos dos, tengo que restarle. Entonces a esos 10 tengo que restarle 5, que son los bordes que no conforman diagonales del polígono. Entonces a las 10 que me dieron las posibles combinaciones, pues no me puedo quedar con las posibles combinaciones, porque un pentágono regular, y usted lo está viendo ahí, no tiene 10. Entonces hay que restarle los bordes, que serían 5, y eso me da igual a 5. Eso aplica igual si tengo un triángulo, si tengo un hexágono, hectágono, nonágono, decágono, etcétera, 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 para este caso de las diagonales. Entre otras cosas, ¿cuántas diagonales tiene un triángulo? Ninguna, ¿cierto? Porque no podemos unir dos vértices no consecutivos en un triángulo. Me daría un lado, ¿no? Cada vez que uno dos vértices no consecutivos de un triángulo me va a dar un lado. Bien, entonces, el arsenal matemático. ¿Cómo yo puedo combinar todas estas fórmulas de las que hemos venido hablando, pero que se convierten para nosotros en elementos fundamentales y en elementos casi que elementales para que podamos trabajar con las técnicas de conteo? Factoriales. N factorial, recordemos que es n por n menos 1 factorial, o sea, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, por 1, ¿cierto? Permutaciones, orden total aquí en la parte azul. Si es una permutación simple, acuérdese, Pn es igual a n factorial. Si es una permutación circular, es n menos 1 factorial. Si es una permutación con repetición, sería n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial. Puntos suspensivos porque no sabemos cuántos elementos se están repitiendo. Variaciones, aquí el naranjita, ¿sí? Orden parcial. Variación simple, variaciones de n con r es n factorial dividido entre n menos r factorial. Variaciones con repetición, entonces n con r igual a n elevado a la r. Pero si estoy usando acá el gris, combinaciones, grupos, armar grupos, comités, etcétera, no juntas directivas, porque en las juntas directivas hay un orden, ¿no? Grupos simple, combinación simple n con r es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Combinaciones con repetición es de n con r es n más r menos 1 factorial, n menos 1 factorial por r factorial. El conteo no es magia, es lógica estructurada, nos dicen acá. Entonces, cada vez que usted esté determinando alguna de estas técnicas de conteo, tiene que ubicarse en este universo matemático, en este modelo matemático que nos está determinando cuando nosotros podemos encontrar cada uno de los elementos que se transforman en técnicas que para nosotros son fundamentales y son lo que conocemos como las técnicas de conteo. Entonces, importante que tengamos esto claro, importante que lo podamos aplicar, importante que nos sentamos a practicar. Hasta la próxima.